Ideas vertidas en sus programas. El dinero representa muchas aristas en la vida del ser humano. ¿Cómo sacarle mayor provecho? ¿Cómo hacer una planificación financiera positiva? Estas y muchas otras inquietudes enfocadas de forma profesional pero simple en el programa Dinero con Sentido. Dinero con Sentido, con el psicólogo y coach financiero José Luis Salto Laguirre. Buenos días, amigas y amigos de Radio Centro, la radio completa. Bienvenidos en este día tan especial a Dinero con Sentido. Y digo día tan especial porque cada día es especial. Por eso les damos la bienvenida a este sol que nos alumbra en el día de hoy. Y bueno, como siempre, tenemos a nuestra compañera Rebeca. Buenos días, Rebeca, ¿cómo estás? Muy buenos días, don José Luis. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me encanta que siempre con esa sonrisa nos digas que estás bien, ¿eh? Es importante porque eso yo creo que contagia a todos nuestros radioescuchas. Bueno, Rebeca, ¿cómo comenzamos el día? ¿Qué tenemos que recordar? Bueno, les cuento que seguimos con nuestro propósito de apoyar a que las personas que nos escuchan puedan tener libertad financiera. Y para eso hemos creado algunas preguntas que generen reflexión. Y la pregunta que estamos en este momento diciendo para que los radioescuchas puedan ganarse un premio es: ¿cuál es el nombre del libro que se describe como Cuentas para el Ahorro Doméstico? Es un libro japonés de muchísimo renombre, finales del siglo XIX, que fue planteado por una mujer japonesa, bien revolucionaria. ¿Cómo se llama ese libro? Habíamos dicho que es un nombre extraño, que empieza con K. Muy bien. Y el premio para la persona que adivine sería el libro El hombre más rico de Babilonia, de George Clason. Recuerden que nos pueden dar la respuesta a través de Facebook, de la página de José Luis Salto Laguirre, también a través del número de WhatsApp o mensaje 8427-5665. Repito, 8427-5665. Y hemos puesto un correo electrónico para que también nos puedan mandar respuestas y también comentarios o preguntas a dineroconsentidoca@gmail.com. Entonces, esos son los medios a través de los cuales nos pueden dar esta famosa respuesta. Muy bien, hoy has sido muy generosa porque has dado ya una clave. Ahorita usted se me adelanta. ¿Cuántas Ks tiene el título? 2. 2 Ks, muy bien. Bueno, pues lo dejamos ahí y vamos a entrar en nuestro tema de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a introducirlo diciendo que cuando las últimas notas de la marcha nupcial tocan a su fin, cuando el silencio sustituye al trino de los pájaros que cada mañana adornaba el amanecer, cuando el surco de las lágrimas ya ha hecho olvidar el rictus de la sonrisa perenne, cuando los labios ya se han secado por no encontrar la complicidad del beso, cuando el quiero que hablemos sustituye al quiero que bailemos, estamos describiendo el final de una historia y el comienzo de otra. En este caso, ya los protagonistas no irán más de la mano. Cada cual seguirá su camino. Sí, amigas y amigos, pues sí, estamos hablando del divorcio. Una realidad presente en nuestra sociedad. Quizás, no lo sé, pues un signo de los tiempos en la que no es ajena a Costa Rica. Si miramos el peso o los datos que nos dan las encuestas, y entendiendo siempre que es un cálculo sobre los matrimonios, vamos a decirlo, civiles, que se celebran en cada país, en Costa Rica estamos ya en un entorno de 45% de divorcios. ¿Y cómo estamos en relación con el mundo? Bueno, lejanos todavía de Bélgica, que está en un 71%, o Portugal en un 68%, o Hungría en un 67%, España un 61%. Bueno, no se trata de enfrentar estadísticas, sino se trata de profundizar en este hecho sociológico y sobre todo cómo afecta también a nuestra economía, aunque como ahora veremos es un hecho que tiene diferentes aristas y que todas son importantes a la hora de valorarlo. Pero para ello
Nos acompaña hoy una experta en este tema, doña Rebeca Linox Chacón, socia y fundadora del Ex Nova. Ella es abogada y es especialista, entre otras cosas, en los temas familiares, en materia civil y sucesoria. Bienvenida, doña Rebeca. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá con ustedes dos. Muy bien, Rebeca. Pues, aunque el tema que vamos a tocar hoy seguro que para muchos tiene un poquito de morbo y por otros un poquito decir, ¿y cómo tocan estos temas? Bueno, yo creo que los tenemos que tocar porque son importantes. Y quizás desde aquí viene pues la primera pregunta, doña Rebeca, que parece un poco absurda, ¿no? Decir, ¿y qué es el divorcio? Bueno, es un tema total de mucha vigencia. Es de los temas que más recibimos, yo creo que cada semana, de las consultas que recibo telefónicas o a veces por WhatsApp o referida por algún otro cliente, es el tema de tengo un amigo que se está divorciando, tengo una amiga que se está divorciando, tengo un conocido que está en un proceso de separación, vos crees que le puedes ayudar, que le puedes dar asesoría. Es el tema constante de cada semana de trabajo en nuestra oficina, en la que trabajamos la suscrita y otras dos socias en estos temas. Pues lamentablemente el divorcio es algo que la mayoría, nadie se casa pensando que se va a divorciar, ¿verdad? Eso es lo primero. Todo el mundo se casa con una gran ilusión, con grandes expectativas, con grandes proyectos, con grandes planes, pero el divorcio toca la puerta de cualquier tipo de pareja. Eso es algo que también quiero hacer ver, y es que a nuestra oficina llega desde personas recién casadas, con 6 meses de casados, que de repente se dieron cuenta que, ¿verdad?, que van a divorciarse, hasta matrimonios consolidados, entre comillas, de 35 años, de 40 años, de gente ya adultos mayores que está en un proceso de divorcio y que de repente nunca se imaginaron enfrentar una situación de estas. Fíjese que este es un dato interesante, ¿no? Porque, y digo interesante aunque sea doloroso, ¿no? Pero yo creo que es bueno también conocer un poco la sociología en la que nos movemos, ¿no? Porque realmente, si nos preguntamos cuánto tiempo permanecen casadas las parejas, y juzgándolo desde el punto de vista de los divorcios, ¿no? Las estadísticas nos vienen diciendo que la mayoría, estamos hablando de promedio, lógicamente, menos de 10 años. Sí. Si yo lo saco, digamos, de mi experiencia personal, lo que llevo de este año y el año pasado, aunque es una constante todos los años, generalmente pasa como en esos 10 años antes del matrimonio, de 4, 5, 6, 10. Ya después no es imposible, siempre llegan, siempre se dan, pero lo podría decir sin ningún tipo de estudio científico, estadístico, que generalmente son matrimonios antes de los 10 años, claro, que no logran pasar como ese umbral. Efectivamente. Y siguiendo un poquitín estos datos, ¿no?, que están reflejados en un artículo nacional de hace ya un tiempo, fíjense que el 43% del total, datos referidos al año 2016, convivieron entre 6 meses y 9 años y medio, o sea, cerca de los 10. El 30% restante no sobrepasó las 2 décadas. Sí. Y el 27%, que es un buen número, vivió juntos entre 20 y 60 años. Es decir, todavía matrimonios de muy larga data, también pasa, pues pasa también, y con hijos casados. Se da mucho, digamos, cuando llega una pareja, o generalmente llega uno de los dos y la otra parte tiene su representación y yo represento a otra de las partes, aunque sea un divorcio por mutuo acuerdo. La persona que llega a mi oficina, cuando son divorcios de parejas de más de 20 años de matrimonio, muchos de ellos lo que me dicen es: yo estaba esperando que mis hijos crecieran, era una situación insoportable, pero mis hijos estaban pequeños, dependía, las mujeres generalmente, y tengo que decirlo así, dependen económicamente de la entrada del esposo, que en muchas ocasiones, y ya para entrar en el tema de las implicaciones financieras, muchas señoras llegan sin ni siquiera tener medios para afrontar ese divorcio, porque fueron señoras donde el esposo le dijo: yo quiero que usted se quede con los hijos, que usted ¿verdad?, cría a los hijos, los eduque en la casa, dejaron su trabajo, sus ingresos propios, dependen económicamente totalmente del señor,
y llegan señoras con 55, 60 años a quererse divorciar sin nunca haber ni siquiera tenido independencia económica para pagar un recibo de luz. Es muy dura, es una situación muy, muy dura para la parte que no tiene la independencia económica y dice, ¿cómo hago? No quiero quedar en la calle. Le di todo este tiempo de crianza de mis hijos, los saqué adelante, los eduqué, los cuidé, los recogía en la escuela, los dejaba en la escuela, los llevaba a clases de esto, los recogía en cursos de eso. Obviamente a la señora nadie, entre comillas, le paga por ese trabajo. No tiene un salario, no pudo capitalizar eso, y todo lo que tiene o lo que el esposo pudo capitalizar por medio de su profesión fue a raíz de esa ayuda que ella brindó. Claro. ¿Verdad? Y es algo que yo le quiero hacer énfasis sin caer en el desequilibrio. Nunca falta alguna persona que se quiera aprovechar de eso, pero yo les puedo decir que en mi práctica, en mi oficina, la mayoría de personas y señoras son las que quedan en ese desbalance y en ese desequilibrio de relaciones de poder económico, ¿verdad? Entonces, ahí ya entrando en el tema de lo que es las implicaciones económicas de un divorcio, la pregunta sería, bueno, las implicaciones son diferentes dependiendo de las partes. Así es, así es. ¿Verdad? Sin duda alguna, bueno, un proceso de divorcio tiene muchas aristas, ¿no? Ajá. Tiene aristas emocionales. Yo creo que, como usted muy bien decía, nadie se casa para divorciarse. Puede haber algún caso raro, pero lo normal es que siempre las personas nos unimos por desarrollar un proyecto común, con ilusión, crear una familia. Pero bueno, luego la vida ya sabemos por dónde transcurre en muchas ocasiones. Tiene también una arista sociológica, ¿no? No solamente la división económica, sino de amistades, ¿no? Los que están con el esposo, con la esposa, lo cual genera también en muchos casos problemas de soledad o de apartamiento o de quien era mi amigo deja de serlo. Si todos los amigos dependían de una de las partes de la pareja en el momento del divorcio, esa persona, que todos los amigos eran los amigos de mi esposa o viceversa, se siente en un estado de aislamiento terrible, porque al cortar esa relación, no solo perdí el esposo, no solo perdí mi relación de pareja, no, también perdí mi círculo social. Efectivamente. Entonces, obviamente, tiene una implicación sociológica, ¿verdad? Una implicación sociológica importante que tiene también digamos, un elemento psicológico fundamental de sentimientos de pérdida, de sentimientos de culpa. Tiene una complejidad que obviamente daría para muchos programas y para muchos enfoques, porque nadie está preparado para abordar efectos de este tipo, cataclismos de índole personal, de índole sociológico, por más que en algún momento alguien viva en una especie de nube de nueva ilusión, pero luego la realidad se impone de una manera muy, muy fuerte y muy concluyente. Muchas veces pasa que a veces la gente no toma en cuenta ese gasto del divorcio y es la ayuda psicológica que tienen que tener los menores. Efectivamente. Hace poco tengo una muchacha que está en un proceso de divorcio y ella me decía, licenciada, yo me quiero divorciar ya, pero en este momento no tengo los medios económicos para afrontar el divorcio porque estoy abocada a sacar a mis hijos porque están muy afectados, muy, muy afectados porque fue por una infidelidad donde el ex esposo tiene una nueva relación de pareja, donde su pareja tiene hijos, y los niños se sienten totalmente desplazados, claro, ¿verdad? Entonces, lo que yo le decía, vea, saque a sus hijos adelante primero psicológicamente y luego vemos la parte legal, ¿verdad? Entonces, si todo el mundo tuviera exceso de dinero, pues le entra con todo de una vez. Sí, sería como más fácil, entre comillas. Más fácil, pero cuando usted tiene ciertas limitaciones económicas, casi que hay que escoger o pago el psicólogo o pago el abogado, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues en este primer segmento hemos descrito un poco el contexto de qué es, el contexto de cuáles son algunos de sus aristas, algunas de las estadísticas y por qué de alguna manera abordamos en este programa un tema como el divorcio, porque pensamos profundamente que tiene una profundidad también económica que debemos abordar. Y bueno, esto vamos a hacerlo a continuación, pero tenemos que hacer nuestra primera parada, así que amigas y amigos, no se vayan, nos gusta que estén con nosotros. Volvemos en 1 minuto y medio.
Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fait y los invito para que el próximo lunes 14 de mayo nos encontremos a las 2 de la tarde, porque ya huele a cafecito recién chorreado. Vamos a estar conversando con actores de la vida política, nacional y, por qué no, internacional y comunal, para que usted los conozca aquí en Radio Centro 96.3 FM. Los espero. Lunes, 2 de la tarde. Radio Centro le invita a escuchar Costa Rica 2050. Un recorrido a través de la actualidad nacional y una oportunidad de descubrir cómo la ciencia y la tecnología nos conducen hacia una nueva civilización. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana en Radio Centro 96.3 FM. Costa Rica 2050. Conocimiento e innovación rompiendo barreras. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Es seguro operar a través de la banca electrónica de los bancos? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Amigas y amigos de Dinero Consentido, de nuevo con ustedes. Estamos hoy abordando un tema de impacto. Estamos abordando el tema del divorcio y su impacto económico. Y lo estamos haciendo de la mano de doña Rebeca Linox Chacón, socia fundadora del Exnova. Bueno, doña Rebeca, hemos abordado en la primera parte, bueno, pues un poco el contexto del divorcio, pero yo creo que es importante también empezar un poco por el principio, ¿no? Cuando llegan a su bufete, a su despacho, bueno, ¿qué razones, qué porqués, si vale la expresión, ponen encima de la mesa pues los cónyuges? Normalmente estoy seguro que irá uno de los dos, a lo mejor en alguna oportunidad van los dos, pero ¿cuáles son un poco los planteamientos que inician y decantan el proceso de divorcio? Bueno, generalmente lo busca una de las partes, ¿verdad? Difícilmente haya dos personas en tal nivel de acuerdo en llegar los dos juntos a decir, bueno, nos queremos divorciar. Creo que en todos mis 20 años profesionales, creo que solo una vez llegó una pareja así. Ah, qué interesante. ¿Verdad? Muy interesante, muy curioso. Firmaron y se fueron juntos en un taxi, ¿verdad? Pero eso es un caso excepcional, ¿verdad? Ya ellos bueno, ojalá todo el mundo lo manejara así, ¿verdad? Pero ese no es no es la norma. No es la norma, ¿verdad? Generalmente llega alguna de las partes a buscar ayuda, a decir, estoy en una situación, me di cuenta de esto, me di cuenta de lo otro, ya la relación venía mal, le pedí que por favor, ¿qué íbamos a hacer? Que si nos vamos a divorciar. He notado un común denominador, y es que a veces la parte como que incumple este contrato de divorcio, este matrimonio, generalmente toma como una posición un poco más pasiva. Es algo curioso, es meramente observación, no sé si solo a mí me ha tocado, pero generalmente si es si es la mujer o si es el hombre, si hay infidelidad, el que casi que tiene que tomar las riendas, decir, me divorcio, es la víctima, por así decir, ¿verdad? Y si es un asunto económico, también es la persona que se ve afectada. Como la persona, como por así decir, entre comillas, comete un error o atenta contra esta vida matrimonial, generalmente coge como una posición más pasiva. ¿verdad? Como diciendo, no fue para tanto. Como no fue para tanto, o si usted quiere divorciarse, hágalo usted, ¿verdad? Entonces, ese es como el primer abordaje. Yo podría decir que de las causas más, lamentablemente, que más se dan por divorcio, obviamente es la infidelidad, problemas económicos, que de repente una de las partes ya no aguanta más la carga económica, la otra persona vive en un grado de endeudamiento enorme, ya le ayuda, le paga tarjetas, se vuelve a endeudar, las vuelve a sacar, o tal vez hay uno de ellos que tiene un trabajo fijo y el otro tiene una empresa y la empresa va mal, entonces la que tiene el salario fijo, el que tiene salario fijo tiene que meterle a la empresa, entonces eso empieza a generar una carga en la relación de pareja que desemboca en pleitos, en asuntos, y terminan
divorciándose o buscando el divorcio. También, obviamente, los casos de violencia doméstica, ¿verdad? Eso es innegable. Y debo decir que los casos de violencia doméstica, lamentablemente, puedo decir que en su mayoría provienen del sector ¿verdad? Masculino, sí. Hacia las mujeres, desde exigencias de todo tipo, aún mujeres que trabajan, que aportan, les exigen, les piden, las maltratan de palabra, las tratan mal. Incluso en la sesión con el abogado. No, eso es algo muy curioso. Ahora con los benditos audios y WhatsApp, aquí yo tengo audios de clientes donde me dice, licenciada, ve el audio que me acaba de mandar fulanito. Profesionales, uno a veces cree que son personas sin ciertos grados de educación. No, unos insultos a niveles que uno a veces le cuesta creer, ¿verdad? Desde, bueno, de todo tipo. Sí, me imagino. ¿Verdad? Bastante graves. Y cuando uno los llama, mire, yo soy la abogada o el abogado fulana, lo estoy buscando porque queremos buscar un divorcio por mutuo acuerdo. Si usted tiene su abogado, yo me puedo poner en contacto con su abogado. Son las personas más educadas, más amables que uno diría, no puede ser que es la misma persona. No puede ser, ¿no? No puede ser. Como un gatito. Me equivoqué de número, no puede ser, pero lamentablemente sí es. Existe violencia de parte de señoras también. He tenido un caso en especial, recuerdo, de un muchacho con grados de violencia aparte de su ex esposa, ¿verdad? Porque logramos buscar el divorcio, que implicaba una impugnación de paternidad de un segundo hijo, implicaba un maltrato a la primera hija que tenían en común, una niña en estado de abandono totalmente, ¿verdad? Y donde se luchó con el papá para recuperar esa niña a cargo del papá y la familia materna, la familia paterna, ¿verdad? Porque era una cosa terrible, o sea, se da. Es importante, quizá, para volver luego, obviamente, al aspecto más económico, pero yo creo que me gustaría saber, ¿no? Si la mayor conciencia social ha hecho que se incremente, digamos, los divorcios por violencia, no porque haya más o menos, sino porque... Yo pienso que sí, o sea, antes la gente decía, es que en el pasado los matrimonios duraban 35, 40 años. Claro, porque el señor le pegaba día y noche, se gastaba el salario todos los viernes en la cantina del barrio, la señora criando 14, 10 chiquitos sola, y las señoras, obviamente, por otro contexto social, aguantaban. No era que el matrimonio era exitoso, es que aguantaban. Ahora, obviamente, cuando las mujeres nos insertamos a la vida laboral, hay oportunidades para estudiar, oportunidades para tener ingresos propios, al darle a la mujer el poder económico, obviamente las cosas cambian, ¿verdad? Y ya tal vez si una muchacha que es profesional, tiene sus hijos, ¿qué es lo que dicen? Yo no quiero que mis hijos aprendan esto. Claro. Yo no quiero que mis hijos, ¿verdad? O al revés, porque yo no quiero desbalancear el asunto en que solo se da del hombre hacia la mujer, aunque ese uno... No, la estadística es la estadística. La estadística y no la podemos ocultar. No la podemos obviar, eso está pero ahí, es así, ¿verdad? Excepcionalmente se da al revés, pero entonces toman cartas en el asunto. Entonces, al tener también estos matrimonios, muchas veces de 10 años para acá, la mujer ciertas poder económico, entonces puede decir, bueno, yo me voy a divorciar, y pueden afrontar el divorcio de una mejor forma, ¿verdad? Efectivamente. Muy bien, entonces, bueno, muy bien, es lamentable, ¿no? Pero yo creo que es una realidad y que a veces pensamos que nuestro mundo es el peor de los mundos, y no, yo creo que el hecho de que las cosas salgan a flote es bueno. No, totalmente. Es decir, obviamente somos mucho más sensibles a la violencia doméstica, por ejemplo, que antes. Ya no se es que hoy somos más machistas. Yo creo que es que hoy la sociedad es capaz de denunciar el problema, como el abuso a menores o como otra serie de lacras sociales, en donde no es que esto vaya a peor, es mi opinión, totalmente concuerdo. Sino que menos mal que hemos evolucionado y hoy lo denunciamos. Exactamente. Se denuncia y la gente no se siente minusvalorada por decir, pues sí, yo me he separado porque he tenido violencia doméstica. También ya no se siente como ese estigma de mujer divorciada, por ejemplo, hombre divorciado, y hijos de padres divorciados, que eso todavía hace unos años. Sí, era como pobre niño. Ay, pobre chiquito, no, ya no existe así.
también debo reconocer que el involucramiento de estos padres que se divorcian, especialmente los papás que dejan de convivir con los menores, es importante. Claro. Desean convivir con sus hijos, desean compartir Claro. con ellos, no se vuelven simples proveedores, ¿verdad? Sigue la responsabilidad Sigue la paterna. responsabilidad y creo que se ha evolucionado también en eso, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, yo creo que este es un mensaje también importante, ¿no? Porque creo que ese concepto de diversidad tiene también muchas aristas. Exactamente. Y muchas realidades sociales que no quiere decir que las defendamos, ¿no? A veces pensamos... Están ahí. Entonces, lo que hay es que gestionarlas de manera positiva y, bueno, no convertirlas en una lacra, sino en una oportunidad en donde muchas personas rehacen su vida y, bueno, con la responsabilidad, obviamente, de lo que han dejado, de sus hijos y de otros aspectos que ahora vamos a abordar también de tipo económico. Vamos a ver, Rebeca, volviendo un poquito al aspecto ya económico. Financiero. Y antes de hacer nuestra siguiente parada, que llegan 2 o 3 minutos, ¿cuáles serían un poco los temas de mayor incidencia, y luego los desarrollamos, que se plantean encima de la mesa cuando llega un divorcio? Uno siempre busca, como abogado, y es la tendencia aún de los tribunales, es buscar lo que se llama resoluciones alternas al conflicto. De hecho, ahora los jueces de familia, cuando uno va a una audiencia, ellos tienen hasta certificaciones en coaching, en resolución alterna de conflictos, porque lo que se busca es que sean las partes las que busquen una solución económica, una solución de visitas a ese conflicto. ¿Cómo le dicen uno a los jueces en una audiencia? No dejen en un tercero una decisión que no sabe cómo viven ustedes. Claro. Solo usted sabe qué es lo que necesita sus hijos y usted lo que él puede dar o ella puede afrontar. Entonces, de hecho, las últimas audiencias, no sé, 2 años para acá, casi que todos, por dicha, terminamos en una conciliación donde de repente la mamá dice, bueno, voy a bajar un poco, ¿verdad? Monto en cuanto a esto, el papá dice, yo puedo ayudar en esta parte, yo me puedo hacer más cargo de los niños los fines de semana para que usted pueda trabajar más. Se busca eso. Es decir, es posible el diálogo. O sea, ayudarlos a que lleguen a un acuerdo económico. Hay ocasiones en que se vuelve imposible. Por más que se trate de buscar un divorcio por mutuo acuerdo, al final termina en estrados judiciales. Muchas veces es cuando hay empresas de por medio, que han construido empresas juntos, cuando hay muchos bienes, cuando hay desviación de bienes ahí medio sospechosos, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos lo que se llama el velo social, ¿verdad? Que se permite levantar el velo societario si hay desviación de bienes por parte de alguna de los involucrados, de desviar bienes por medio de sociedades. Sociedades interpuestas que obviamente exactamente, entonces derivando, se levanta ese velo para ver cómo fue que se dio, si hay algún tipo de simulación. Que ¿verdad? puede haber hasta delitos fiscales o de otro tipo. Delitos, o sea, de fraudes de simulación y los hay, ¿verdad? Entonces, obviamente ese tipo de divorcios se vuelven económicamente bastante altos, pero digamos, las parejas que tal vez cada uno tiene su trabajo, que tienen niños de por medio, en lo que se trata hay 3 temas, que es en cuanto a los bienes gananciales, monto de pensión alimenticia al que se compromete el papá. También hay que acordar sobre el régimen de visitas, ¿verdad? ¿Cómo va a funcionar el régimen de visitas? Que eso no tiene que ver estrictamente en lo económico, ¿verdad? Pero también, porque el papá que va a visitar a los niños o se los lleva el fin de semana, a veces lo que le pasa es que tiene que sacarlos a comer o sacarlos a pasear, ¿verdad? Y a veces hay papás que dicen, bueno, yo también aporto en esto y se vuelve un asunto, además de lo que da de pensión, ¿verdad? Y es un asunto que tiene implicaciones económicas también. Y la parte de la repartición del menaje de la casa. Van a decir, bueno, en una casa no hay 2 cocinas, ni 2 refris, ni 2 juegos de sala, o sea, ¿verdad? Y hay que llegar a un acuerdo y decir, bueno, vos te dejas tele, vos te dejas la cocina, vos te dejas la cama matrimonial, vos la individual. Generalmente lo que se intenta es que si la mamá es la que va a tener la guardia, crianza y educación de los menores, pues quede en la casa con todo lo que tiene. Todo el menaje y todo el menaje en la casa, lo cual implica que ese papá que se va de la casa
tiene que invertir en amueblar en una casa nueva, Claro. si es que no se va para donde un familiar, entonces es una parte dura, ¿verdad? Bueno, ahí vamos entrando entonces en el terreno de lo económico, Ajá. de una realidad social como es el divorcio, Ujú. que estamos abordando con doña Rebeca. Entonces, bueno, vamos a parar un momentito, amigas y amigos, no se vayan, nos gusta que estén con nosotros. Volvemos en 1 minutito y medio. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Cuáles son las cosas más importantes que debo tener en cuenta para empezar un proyecto como emprendedora? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Hola, soy Fernando Fait y los invito para que me acompañe aquí en Radio Centro los sábados de 3 a 5 de la tarde en su programa En la Esquina del Parque con Fernando Fait. Los espero. Noche de Estrellas. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche. Noche de Estrellas. En Radio Centro, la radio completa. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. Yo tengo un dinerito ahorrado y me gustaría obtener mayor rentabilidad. ¿Qué debo hacer? ¿O en qué lo puedo invertir? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Bueno, amigas y amigos de Dinero Consentido, de nuevo con ustedes, abordando de la mano de doña Rebeca Lino Chacón, bueno, pues la problemática del divorcio, y estamos ya entrando de manera muy clara en esa arista económica que sin duda alguna a veces es causa y efecto, al mismo tiempo, de causal de divorcio, a veces, como nos decía ella, de que suceda o de que se provoque una situación de divorcio, pero al mismo tiempo también uno de los temas más importantes en donde entiendo que en su ejercicio tiene que abordar, ¿no? Tiene que abordar. Entonces, vamos a ver, ¿cómo podemos, y voy a hacer una pregunta que parece absurda, ¿no? Pero creo que tenemos que hacerla, ¿no? ¿Cómo podemos prepararnos para, no para el divorcio, sino para que la economía sea una variable que esté suficientemente ordenada como para que no sea traumática, ocurra cuando ocurra un divorcio o una desaparición no prevista, etcétera, etcétera? Bueno, yo creo que más allá de, suena, ¿verdad? Como un poco gracias a la palabra prepararse, porque realmente nadie se prepara por eso digo, la pongo entre comillas. ¿Verdad? Pero podemos hablar también de que más allá de que se piense divorciar, de que una pareja se quiera divorciar, es de tener las finanzas sanas, ¿verdad? Porque hablemos también de una fatalidad como la muerte de alguno de los cónyuges, ¿verdad? Donde tal vez los dos asumían gastos, ¿verdad? De educación de los hijos, de educación de los menores, de pago de la casa, de la hipoteca de la casa, y que alguno de los dos fallezca, y lo ideal es pues estar seguro que pólizas de vida, beneficiarios, ojalá todos hiciéramos nuestro testamento, otro tema aparte, ¿verdad? Que es un tema tabú. Eso es importante. ¿Cuántas personas que llegan, por ejemplo, al divorcio tienen un testamento hecho? Yo diría que nadie. Nadie. Yo conozco pocos y debo reconocer, yo tengo como unos 5 clientes que son personas tan ordenadas en sus vidas que son de los pocos que siempre dicen, voy a ir actualicen su testamento una vez al año. Obviamente son personas que tienen empresas, bienes, de todo. Y yo digo, siempre los admiro, porque digo, qué gente más ordenada, porque generalmente todos, es un tema bastante tabú, la gente le da susto hacer un testamento. Sí, porque parece que ya es como que ya me estoy muriendo, ¿no? Me estoy muriendo, y luego viene el lloro, ¿verdad? Y el crujir, porque el muerto ya se murió, ya falleció, pero quedan los hijos, hijos tal vez por fuera, hijos de matrimonio, cónyuges, convivientes, y se vuelve
Es una tedioso. Sí, es un comercial aparte, ¿verdad? Que es una recomendación. Pero importante, ¿no? Importantísimo. Importante porque al final es una manera de ordenar la economía. Exactamente. Y con eso no se está tomando nadie la cicuta, No, ni está envenenándose para morirse antes. No, y el todo lo testamento contrario. puede ser un testamento cerrado donde nadie conozca el contenido, o puede ser un testamento abierto. Entonces es una recomendación en el caso, ¿verdad?, de muerte de un cónyuge o de, ¿verdad?, del causante. Pero ya a nivel de divorcio, y pues obviamente la recomendación obvia, ¿verdad?, que es tener las finanzas sanas para aminorar ese impacto. Pero cuando a veces una pareja, desgraciadamente, al ser los problemas económicos uno de los desencadenantes de un divorcio, y obviamente hay problemas económicos que se arrastran. Entonces son deudas de tarjetas de crédito, el pago de la hipoteca atrasada, y entonces se une una situación de divorcio donde esa persona, por ejemplo, el papá, el hombre, si hay menores, porque a veces si no hay hijos es mucho menos complicado, pero si hay hijos tiene que asumir un pago manutención de una pensión y tiene las tarjetas hasta el cuello, cosa que la jurisprudencia y los jueces han dicho, no nos interesa si usted tiene deudas de tarjetas. La pensión es una obligación que está por encima de cualquier deuda, con toda razón, porque en lugar de ser un asunto a favor de la mamá, que a veces la gente dice, claro, porque es la mamá, no. Dejemos de ser adultocéntricos, eso es para los menores. Y los menores no tienen la culpa de que usted se endeude con una tarjeta porque quiso ir a Cancún, porque se quiso comprar el último home theater y lo pagó a crédito, ¿verdad? Los niños no tienen por qué sufrir esas consecuencias. Claro, la jurisprudencia ha sido clara, es decir, porque muchos dicen, no, yo no puedo pagar ese monto de pensión porque yo tengo deudas de tarjetas. O sea, a los jueces, con toda la razón, eso no es una causal como para decir, ay, sí, bueno, arregle eso y cuando lo arregle, ¿verdad? Porque estamos hablando de los alimentos, de la educación, del entretenimiento, del vestido, de los zapatos, de los menores. Entonces, o sea, por favor, no está de más, no se endeude con tarjetas. Si es un asunto de la casa, generalmente la casa, por una cuestión de que si la mamá es la que queda con la guardia, crianza, educación de los menores, como lo dije anteriormente, pues necesitan una casa donde vivir. Si es una casa propia, pues y seguir pagando la hipoteca. Muchas veces pagan, si la mamá es una persona que trabaja, se paga la hipoteca a medias. Muchos dicen, bueno, paguemos la hipoteca a medias y usted se encargue la pensión de pagar la parte, digamos, de escuelas, vestuario, comida, lo que sea. Otra cosa que yo a veces le digo especialmente a las señoras, y es que ellas dicen, mis hijos tienen tal nivel de vida y ellos no pueden bajar, y así lo dice la ley, y yo entiendo que así lo dice la ley de pensiones, pero a veces yo le digo, vea, reflexionemos un poco, seamos un poco. Es difícil que los niños tengan el mismo nivel de vida cuando usted sabe que esto se está partiendo en dos. Claro. Esto no es que se multiplicó mágicamente porque en el momento que usted decidió divorciarse o la persona decidió divorciarse, se multiplicó el salario, no, sigue siendo el mismo salario, ¿verdad? Pero ahora esta persona tiene que buscar un apartamento, tiene que buscar menaje de casa, tiene que buscar, ¿verdad? Pero a veces hay como resentimientos internos, que ¿verdad? Se fastidie, ¿no? O sea, que se fastidia, ¿verdad? Diciéndolo finamente. Eso, desde el punto de vista a veces de las señoras, que hay como una insatisfacción y lo que quieren es como decir, bueno, entonces que esto me lo alivien con dinero, ¿verdad? Y eso no es, yo no recomiendo la actitud, pienso que usted puede sacar más, por así decir, si tiene una actitud más conciliadora, más comprensiva de saber que están ante un hecho, ¿verdad? Y eso no quiere decir que tampoco el papá diga, bueno, yo ahora, mientras estuvimos casados, mis hijos siempre yo les daba esto y esto, y ahora resulta que no quiero. No, ¿verdad? O sea, es un balance, ¿verdad? Y por el lado de los señores, muchas veces, como yo les he dicho, ¿verdad? Tengo especialmente un cliente que me decía, pero es que ¿cómo esa mujer pretende eso? Entonces yo le decía, dígame una cosa, ¿por qué usted puede trabajar en las noches médico haciendo guardias? ¿Por qué usted puede hacer tantas guardias? Porque fulana está cuidando a su chiquito. Claro. Y eso le permite a usted tener mayores ingresos, porque ella está aportando el cuidado del niño y eso tiene un valor económico. Sí, efectivamente. Entonces, por favor, no pretendamos un 50 y 50, porque entonces vas a tener que dejar de hacer guardias y cuidar 3 noches a la semana, 4 noches a la semana al menor. Y él me decía, bueno, así como no me convencía, pero tenés razón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces ese aporte económico que hace la mamá de llegar del trabajo a hacer tareas,
acostar a los chiquitos. Las que somos mamás sabemos lo que es sentarse a estudiar y hacer tareas con chiquitos. Eso es como un trabajo adicional. Y a veces más pesado, ¿no? No, es más pesado. Sin Es duda más alguna. pesado, sin duda alguna. Darles de cenar, ponerles la pijama, lavarles los dientes, decirles que se acuesten, levantarlos en la mañana, cansados, que bañarlos. Mire, eso, por favor, respetemos y démosle valor a ese aporte. Démosle valor a ese aporte en especie, preparar meriendas, preparar almuerzo. Sí, todo es eso una tiene tarea valor. doméstica. Entonces, esto tiene un balance económico, ¿verdad? Donde hay que, una de las partes tiene que valorar ese aporte en especie que hace la mamá, y la otra persona tiene que considerar que el papá, por así decir, que generalmente es el que se obliga a pagar pensión, está teniendo una situación económica diferente donde tiene que buscar cómo mantenerse, ¿verdad? Entonces, eso es lo que buscamos a la hora de una conciliación, ¿verdad? Aunque obviamente probablemente no sea tan frecuente, pero ¿qué pasa cuando la situación económica es al revés? Bueno, y pasa, porque pasa. Conozco casos de señores que han dicho, yo soy el que me encargo de llevar a los chiquitos a la escuela, yo soy el que los voy a recoger, les hago almuerzo, los alisto en la noche. Especialmente tenía un caso de un señor, no se llegó a concretar el divorcio, lo intentaron otra vez, donde él me decía, yo soy el que hago absolutamente todo, a veces pasa 3 días y ni siquiera la vemos. Dice, porque la señora obviamente muy involucrada en su trabajo, hace un gran aporte económico y él se encargaba de todo eso. Entonces, era la proveedora. Era la proveedora. Entonces, o sea, bueno, y estábamos en ese estira y encoge donde decir, bueno, usted va a tener que aportar en el porcentaje, ¿verdad? En buena hora ella estaba consciente de eso. Ella me decía, yo estoy consciente de que mi esposo es el que se encarga de toda la parte. Alguien tiene que hacerlo. Yo no digo que tiene que ser el hombre o la mujer, ya eso no existe, pero alguien tiene que hacerlo. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos, por no decir casi que todos, es la mamá que hace ese aporte y generalmente no se valora. Claro. ¿Verdad? Más bien, si un hombre hace eso, entonces es como, ay, qué buen papá, qué divino, ¿verdad? Ay, es lo máximo, pero eso lo hacen miles de mamás, ¿verdad? Claro, entonces, a veces hay un poquito de desequilibrio en cuanto a ese aporte, pero sí se da. Entonces, hay que tomar en cuenta para minorar esos efectos a la hora de un divorcio es, si usted está pensando ya en sus fueros internos, divorciarse, trate de poner su situación económica en orden. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que mucha gente ya tiene planeado divorciarse y empieza a traspasar bienes, sí, porque aquí hay una libre disposición, entonces pum, pasa el carro y se le pone a nombre de la mamá para que no entre como un bien ganancial, y eso se puede llevar a tribunales, ¿verdad? Porque ahí si de repente se logra probar que se traspasan los bienes y se interpone una demanda de divorcio y ya empiezan problemas, dicen, hay mala fe, no, y sigue andando el carro, ¿verdad? Ajá. O sea, claro. Sí, entonces, yo creo ¿verdad? Tratar de ser justos en eso. Justos en ese punto. Yo creo que rescatando y sintetizando un poquito, yo creo que la recomendación es, en primer lugar, finanzas sanas. ¿Qué quiere decir finanzas sanas? Claras, compartidas y conocidas. Ajá. Obviamente, aquí en el programa tocamos de manera machacona y casi diaria el tema del orden financiero, las deudas de tarjeta de crédito, cuál es la ecuación de equilibrio financiero. No se puede endeudar más de un 30% de lo que usted gana porque se está ahogando en principio, etcétera. Un segundo aspecto que me parece muy importante es esa valoración del trabajo doméstico, es decir, activar, hablando en términos contables, un poco ponerle valor, en definitiva. Es algo que necesitamos hacer como sociedad. Claro, y eso es una concienciación difícil, ¿no? Porque en algunos países se ha hablado incluso, bueno, como del salario a la persona que se queda en casa, o sea, como si la persona que está en casa... Yo no sé si ustedes recuerdan, estaba recién graduada cuando a doña Gloria Valerín se le ocurrió decir que a las amas de casa se les diera un salario. Sí, eso es un tema que hay y en muchos países. Y fue objeto de burla, incluso. Como diciendo, claro, si no lavó los platos, entonces se le rebaja el día, si se enfermó, o sea, era... ¿verdad? Que de hecho la idea era un poco loca, ¿verdad? Pero no dejaba de tener cierto valor, porque de verdad es duro el saber que no se le reconoce a la mamá eso, y a la hora del divorcio, ¿qué es lo que más dicen? ¿Qué es lo que más uno oye?
pero si esa mujer es joven, ni que tuviera una discapacidad, Claro. que trabaje. Y la señora, yo trabajo fuera del hogar. Sí, pero ¿y el trabajo cuando llega al hogar? Cuando llega al hogar, ¿qué pasa? ¿No? Esto es ¿verdad? O sea, hay que ponerle en valor. Pero bueno, amigas, amigos, nuestra tercera parada, no se vayan, nos gusta que estén con nosotros. Volvemos en 1 minuto y medio. Primero en deporte. Primero en deporte. De 4 a 5 de la tarde. Primero en deporte. Primero en deporte. Primero en deporte. ¿Qué les parece si juntos, de lunes a viernes, nos tomamos un cafecito escuchando A lo que vinimos? Un programa para el bienestar. Aquí en su Radio Centro 96.3 FM. A lo que vinimos es nuestro momento para compartir y decir lo que siento. Radio Centro. Radio Periódicos y Radio Centro le invitan a escuchar nuestras 3 emisiones diarias, 6 de la mañana, 11:30 de la mañana y 5 de la tarde, aquí en 96.3 FM. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Es seguro operar a través de la banca electrónica de los bancos? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Amigas y amigos, de nuevo con ustedes en Dinero Consentido, ya en este último segmento donde estamos abordando el tema profundo e importante de divorcio y su impacto económico. Pero antes de continuar con doña Rebeca, para ir cerrando ya el programa, Rebeca también, nuestra Rebeca Solórzano, por favor, ¿nos recuerdas un poquito la pregunta de la semana? Claro que sí. Bueno, recordamos que estamos preguntando cuál es el nombre del libro que se describe como Cuentas para el ahorro doméstico. Es un libro japonés, tiene 2K y el nombre es un poquito extraño. Y para las personas que participen será una rifa de un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia, de George Clason. Recuerden que las respuestas pueden ir por la página de fans de José Luis Salto Laguirre y también por el correo dineroconsentidosea@gmail.com o al número 8427-5665. 8427-5665. Muy bien, muchas gracias, Rebeca. Hoy va de Rebecas, ¿eh? Hoy tenemos aquí 2 Rebecas. Hoy hay mucho poder en esta mesa. Mucho poder, siempre hay mucho poder, especialmente hoy. Doña Rebeca, a ver, yo creo que en todo divorcio, sobre todo cuando hay niños, el aspecto económico tiene una relevancia, pero una relevancia que fundamentalmente tiene que ser respetuosa con el desarrollo de la cosa más importante en una pareja, que es el proyecto común más importante, que son los hijos. ¿Cómo se aborda esto desde una perspectiva en una situación de divorcio? Bueno, definitivamente este es el tema, yo creo que más escabroso a veces del derecho de familia junto con lo que es la parte del régimen de visitas. Y es que la mamá generalmente, que es la que tiene la guardia y crianza, siente que necesita más, que no es suficiente, y el obligado alimentario siente que no puede dar más y que eso es más que suficiente. Son como posiciones muy antagónicas. Las dos posiciones muy antagónicas, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se tiene que buscar un punto medio, que cuando eso ya va a tribunales son los jueces de pensiones los que tratan, de acuerdo a las pruebas, a lo que se aporta, de llegar a un punto medio, aunque ahora lo que se busca es que sean las partes, aún delante de un juez en una audiencia de conciliación, que se pongan de acuerdo. Básicamente, si hablamos de un divorcio por mutuo acuerdo, muchos logran llegar a un acuerdo en cuanto al monto. Es importante, hay un porcentaje alto de mutuos acuerdos. Vieras que sí logran ponerse de acuerdo en cuanto al monto. Se logran poner de acuerdo en cuanto a qué se va a aportar, quién se va a quedar con la casa, yo aporto esto, yo aporto el otro.
pues sí, a veces es un estilo, un encoge, ¿verdad? Con los abogados de la otra parte, si es que tienen representación y con uno, pero logran ponerse de acuerdo de alguna forma. Ha pasado que a veces como que por la premura del divorcio, algunos dicen, bueno, sí a todo, y luego están, no, pero es que esto ya yo no lo quiero así, no me parece, ¿verdad? No obstante, y es algo que tienen que es importante mencionarlo, que aunque en el acuerdo de divorcio se fijó un monto, en algún momento la mamá puede solicitar por medio de un incidente un aumento de ese monto, ¿verdad? O por un cambio de circunstancia, el papá puede alegar que hay un cambio de circunstancia en su vida y que ya no puede afrontar ese monto, ¿verdad? Generalmente lo que uno les pide es, bueno, haga un recuento de los gastos de los menores, que es lo que ha asumido siempre el papá en cuanto a educación, vestido, vestimenta, y de ahí se saca un porcentaje, ¿verdad? Y obviamente enfocado más a los menores que en la mayoría de mujeres, casi que podría decir todas, renuncian a su derecho de pedir pensión, ¿verdad? Entonces a veces eso que uno oye en la calle, esa vividora, la pensión es para ella. La verdad es que más que todo en divorcios por mutuo acuerdo renuncian a la pensión. Importante ese dato. No hay ahorita en la ley como una rendición de cuentas a veces de ese uso, que eso a veces incomoda un poco a los obligados alimentarios, porque a veces sienten que no se le da un uso adecuado solo para los menores, y yo creo que eso es algo que debe ponerse en el tapete, y creo que ya es válida el reclamo, ¿verdad? Que muchas veces sienten que doy la plata para mis hijos y andan con los mismos tenis rotos de siempre y con la misma ropa, y de repente la fulana la ven un poco mejor, y entonces les causa, ¿verdad? Debe haber como una cierta rendición de cuentas cada tanto del buen uso de ese dinero, que es... Aunque la mayoría de las mamás, yo podría decir que hacen milagros a veces, ¿verdad? Con lo que se aporta, sí a veces no se le da el uso que propiamente, ¿verdad?, hacia los hijos. Pero sí es algo en lo que a veces, muchas veces se pega un poquito el divorcio por mutuo, ¿verdad? Donde el papá dice, no, eso es demasiado, yo no me voy a obligar a eso, yo no me voy a obligar a dar algo que al final yo no pueda dar, pero vieras que siempre se logra como llegar a un punto medio, ¿verdad? O sea, puedo decir que si hay voluntad de las partes, si el papá está consciente de que es algo para sus hijos, que siempre lo dio mientras estuvo casado, no tiene por qué dejar de darlo si ya no está, claro, ¿verdad? Y que la mamá sea consciente de esa ayuda y que no es una cosa que les va a resolver la vida, ¿verdad? Sino que entonces se logra llegar a... O sea, la buena noticia en este sentido es que, bueno, parece que en el mayor número de casos se llega a un acuerdo, ¿no? En casos de un divorcio por mutuo acuerdo, porque a veces lo que llegan es simplemente a meter de una vez la pensión, ¿verdad? Claro. Entonces, obviamente, eso sí se lleva a tribunales, ¿verdad? Y está el caso también de papás de que siempre dieron un monto, el mismo monto durante años, y a la hora ya no quieren dar ni un cuarto de ese monto. Entonces no se vale, ¿verdad? Claro. No se vale. Están las dos circunstancias. Pero es buscar ese punto medio, ¿verdad? Sí, yo creo que la complejidad, o sea, estamos hablando de un tema muy complejo, pero vemos que tenemos líneas de actuación, ¿no? Yo creo que la más importante o las más importantes, una vez que el hecho sucede, es prever y tener esas finanzas sanas. Yo sí le puedo decir, si son personas sin resentimientos, y si los hay, los mantengan a nivel de los adultos y lo resuelvan ellos, y buscan de verdad un acuerdo para llegar a un divorcio por mutuo acuerdo, se ahorran dinero. Efectivamente. Se ahorran dolores de cabeza y se ahorran hasta estropear sus relaciones con sus hijos. Claro, porque además ahí hay daños colaterales, ¿no? El daño colateral en los hijos, que ya de por sí el divorcio es traumático, cuanto más si además ven que hay un divorcio duro, enconado. Y terminan sintiéndose culpables. Claro, ¿verdad? Y tomando posición, generando luego, ya desde la psicología vemos cómo en muchos casos estos niños, no siempre de manera inmediata, a veces a
a los pocos años devienen depresiones o situaciones de alguna manera donde tienen que abordar y aflorar esos sentimientos emocionales que cuestan dinero, pero cuestan dinero, pero que es lo menos importante, pero que están ahí, ¿no? Y que hay que afrontarlos. Cuestan dinero. Muy bien, bueno, yo creo que este tema nos da para muchos programas, porque además me encantaría también el poder abordarlo desde el punto de vista de las diferentes edades. No es lo mismo un divorcio, yo que sé, que se produce a los 6 meses o un año. O que pasa después de los 18 años. Efectivamente. Pero bueno, esto vamos a dejarlo porque el tiempo ya se nos ha consumido. Doña Rebeca, muchísimas gracias por su presencia. Creo que los tips recibidos son muy importantes y creo que además hace falta educarnos para la convivencia, porque la medida de lo posible, el prever el divorcio es la mejor receta educación de la convivencia en pareja. Pero bueno, eso será fruto de otro programa. Muchas gracias, doña Rebeca, muchas gracias a nuestros radioescuchas y como siempre nos citamos mañana a las 8 de nuevo. Disfruten hoy todo el día, todo lo que puedan. Hasta mañana. Esperamos que el tema de hoy represente un apoyo para su crecimiento financiero. Dinero consentido. En Radio Centro 96.3 FM. De lunes a viernes. Le esperamos en nuestra próxima cita. Prontitud llegamos hasta usted, somos respuesta oportuna. Su salud vamos a proteger, su vida vamos a socorrer. Emergencias médicas. Un médico y un paramédico con ambulancia de primera calidad atenderán la emergencia en su casa. Somos su solución médica express. Afíliese ya. 2290-4444. Emergencias médicas. 2290-4444. Radio Periódicos y Radio Centro presentan el micronoticiero de esa hora. Instituciones del Ministerio de Cultura cambian de mando. La ministra de Cultura y Juventud, Silvia Durán Salvatierra, anunció ayer en la tarde el nombre de los directores de instituciones y programas institucionales que le acompañarán en esta nueva gestión. Algunas instituciones ceden hoy su batuta a nuevos directores con los que esperamos crear un buen equipo de trabajo robusto para hacer frente al gobierno del Bicentenario, afirmó Silvia Durán, ministra de Cultura y Juventud. De los 25 directores de instituciones adscritas al ministerio, 13 ya han sido nombradas, 5 apoyarán la transición, 4 son nombrados por normativas especiales y 3 esperan un nombramiento. En el campo internacional, reunión de Kim Jong-un y Donald Trump podría celebrarse en Singapur. La administración de Donald Trump y Kim Jong-un se ha puesto de acuerdo para celebrar la próxima cumbre estadounidense-norcoreana en el estado de Singapur. La información ha sido recogida por el periódico surcoreano Chosun Ilbo de la agencia Yonhap. El encuentro podría celebrarse en la tercera semana de junio de manera que no coincida con la cumbre del Grupo de los 7 en Canadá, programada para los días 8 y 9 de junio próximo y en la cual Trump debe participar. A nivel oficial, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo el 9 de mayo que espera anunciar la fecha y el lugar elegidos para la reunión de entre Trump y Kim a comienzos de la semana que viene, reporta Yonhap. El presidente estadounidense descartó la frontera entre los dos estados coreanos como posible localización de la cumbre. Pompeo se reunió con Kim durante una visita secreta en Pyongyang el 30 de marzo al 1 de abril y tuvo como objetivo preparar la cumbre entre el líder coreano y Donald Trump. Más información en 60 minutos. Este fue el micronoticiero de esta hora, una presentación de Radio Periódicos y Radio Centro. El INA le invita a conocer la oferta de cursos 2018. Búsquenos en Facebook como Instituto Nacional de Aprendizaje-INA. Todos los lunes estará publicando la lista de cursos con matrícula. Recuerde, toda la oferta formativa del INA es gratuita y de alta calidad. INA, la llave del progreso.
Reducir el consumo de agua y electricidad en los hogares y negocios es el principal desafío de la sociedad. Participe en la segunda Expo Eficiencia 2018 y conozca las distintas maneras de ahorrar en los servicios básicos, así como también los procesos para certificar su entidad o empresa en los programas Carbono Neutral y Bandera Azul Ecológica. Contribuya al desarrollo sostenible de Costa Rica y participe en la segunda Expo Eficiencia 2018, que será este 19